¿Cómo perdonar la ofensa? La persona que no ha perdonado está cargada de amargura y la amargura tiene 3 etapas distintas en este proceso y son la ira, el resentimiento y termina en amargura. Y vamos a hablar de esto a continuación, así que no te vayas. Hola amigos, aquí continuamos con la parte número 5 de la serie Sanidad Interior. Si te perdiste las anteriores, aquí te voy a dejar un link y también en la cajita de descripción. Para los que son nuevos por aquí, somos un canal que tiene como propósito de enseñar la gracia de Dios y ayudar a las personas a ser libres del legalismo y de la mala enseñanza. Y ahora sí, continuemos con el tema. Habíamos dicho que la amargura tiene 3 etapas. La primera es la ira, que es una respuesta a una ofensa. La ira, como tal, no es pecaminosa, es una emoción normal dada por Dios. Es la forma en que respondemos a algo que no nos cae muy bien. Por ejemplo, podemos enojarnos por una injusticia o por el comportamiento malo de otra persona o por el sufrimiento de alguien. Las Escrituras nos dicen que tanto Dios como Jesús se enojaron en ocasiones. Pero no todo tipo de ira es adecuada. Existe la ira justa y la ira pecaminosa. Algunos expresan su ira externamente, explotando, atacando a los demás verbal o físicamente. En este caso, la ira sería destructiva. En Efesios 4, 26 y 27, Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira es una emoción, y las emociones no se pueden apagar fácilmente. Dios entiende esto, por supuesto, y Él nos da tiempo para resolver nuestro enojo. En 1 Corintios 10, 13, Pablo habla del hecho de que ninguna prueba es demasiado grande para que la soportemos porque Dios nos dará una vía de escape. Esto puede referirse a la gracia que Él da para cada situación, pero también puede ser una referencia al hecho de que a menudo en nuestro enojo Dios nos ayudará y nos dará la oportunidad de retroceder antes de que se convierta en un comportamiento destructivo. ¿Cómo lidiamos con situaciones que nos hacen enojar? Bueno, antes de estos versículos que nos advierten que no permitamos que nuestra ira nos lleve al pecado, leemos: hable verdad cada uno de vosotros. En el versículo 15 del mismo capítulo se nos exhorta a decir la verdad en amor, es decir, confrontar. Una confrontación amorosa es la forma en que Dios canaliza la ira hacia una solución práctica. Consideremos estos versículos y estas palabras que están en Levíticos capítulo 19 del 16 al 18 y dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Las alternativas destructivas a la confrontación amorosa, según este pasaje, son andar como chismosos, odiar a nuestro hermano o hermana, guardar rencor e incluso vengarnos. Enfrentar a un ofensor y decirle la verdad en amor es la forma en que Dios neutraliza la ira antes de que se vuelva destructiva. Si elegimos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira, es posible que pase a la siguiente etapa del proceso, que es el resentimiento, que es mucho más grave que la ira. Por ejemplo, una pareja puede enojarse, pero al final del día quizás terminen reconciliados. Sin embargo, si no resuelven el problema y se acuestan de espaldas, la situación se empeorará rápidamente. Si dejáramos de lado el resentimiento y aprendiéramos a perdonar,
veríamos una recuperación espectacular de una multitud de enfermedades. Salomón dijo algo similar en Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Y si el resentimiento no se controla, eventualmente se convertirá en la etapa final, que es el de la amargura. Y la amargura es la ira que ha alcanzado un nivel en el que ya no se puede contener. Pablo habla de aquellos. Mirar bien que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La persona amargada no puede evitar hablar de sus quejas, a menudo involucrando e infectando a otros que no son parte del problema. Y esto es producto de la falta de perdón. La falta de perdón es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Pablo dijo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es el antídoto contra el veneno del resentimiento y la amargura. Cuando perdonamos genuinamente a alguien, liberamos a un prisionero, y el prisionero que liberamos somos nosotros mismos. La primera persona en ser sanada por el perdón es aquel que perdona. ¿Por qué a muchos de nosotros nos resulta tan difícil perdonar? Una de las razones las vamos a encontrar en la parábola de los deudores, que está en Mateo capítulo 18, versos 21 al 35. En esta historia, un rey tenía un sirviente que le debía una cantidad increíble de dinero. Y como no podía pagarle, el rey ordenó que él y su familia fueran vendidos como esclavos. El sirviente le rogó de rodillas al rey para que tuviera paciencia con él. El rey se llenó de compasión por este siervo y lo perdonó, y perdonó toda su deuda. Luego el siervo que había sido perdonado salió de la presencia de su amo y encontró a un consiervo que le debía unos cuantos dólares, una miseria en comparación con la deuda que acababa de ser perdonada. El sirviente tomó a su consiervo por el cuello y exigió el pago. El consiervo le pidió un poco más de tiempo, diciéndole que encontraría el dinero para pagar la deuda. Sin embargo, el sirviente no tuvo piedad de él y lo arrojó cruelmente a la prisión. Cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, se enojó porque el sirviente, a quien se le había perdonado una deuda muy grande, que quizás nunca hubiera podido pagar, insistió en que un consiervo que debía una cantidad muy pequeña le pagara en su totalidad. Este rey entregó al sirviente ingrato a los verdugos y debía permanecer en sus manos hasta que pagara la deuda. Y la lección aquí es clara. Cualquier ofensa que otros pueden haber cometido contra nosotros es insignificante en comparación con la deuda que Dios nos ha perdonado. Verdaderamente se nos ha perdonado una deuda que nunca nosotros podríamos pagar. Todo lo que Dios nos pide es que en respuesta a su perdón, perdonemos a quienes nos ofenden. Es un hecho que aquellos que tienen la revelación más clara de que han sido perdonados por Dios pueden perdonar más fácilmente a los demás. Y lamentablemente hay muchos que todavía no están seguros de qué lado de la cruz están. Antes de la cruz, Jesús dijo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Después de la cruz, Pablo dijo: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Antes de la cruz, el perdón era condicionado a la obediencia. Después de la cruz, la obediencia es nuestra respuesta al perdón incondicional. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿ha perdonado Cristo a esa persona?
Y la siguiente pregunta entonces es, ¿vive Cristo en mí? Cristo habita en cada creyente y vive a través de cada uno en proporción a nuestra fe. Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por supuesto que podemos perdonar cuando Cristo vive en nosotros. Podemos hacer todas las cosas a través de Él. ¿Y cómo perdonar? Bueno, muchas enseñanzas enfatizan nuestra necesidad de perdonar a los demás, pero casi ninguna nos muestra cómo hacerlo, cómo perdonar. La clave para entender el perdón se encuentra en el versículo de Efesios, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La clave para entender el perdón es esta, que nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón de Dios hacia nosotros. En Lucas, Jesús enseñó 4 principios del perdón. Y a esto se ha añadido un 5º principio que, aunque no se encuentra en este pasaje, creo que es importante para nuestra comprensión del tema. Número 1. Tener cuidado o precaución. En este pasaje de Lucas, Jesús habla del daño potencial que pueden causar las ofensas. Así que lo primero que dice es, mirad por vosotros mismos. Tanto si eres el ofensor como si eres el ofendido, debes tener cuidado. No dejes que las ofensas produzcan en ti un elemento destructivo. Leamos lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fuerte, y sus contiendas son como cerrojo de un castillo. Si otra persona te lastima, trata inmediatamente el dolor antes de que se convierta en resentimiento y te haga tropezar. Si has tratado de lidiar con el dolor y no puedes, entonces el siguiente paso es confrontar al que te ha ofendido. Recuerda, nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón de Dios hacia nosotros. Como hijos de Dios, cuando pecamos, Él nos confronta. Como ya hemos visto, la forma en que Dios nos permite lidiar con la ira de manera constructiva es a través de la confrontación en amor. Número 3. La confesión. El perdón está condicionado a la confesión. Una vez más, nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón de Dios hacia nosotros. Dios nunca espera que hagamos nada que Él no haga en cuanto al perdón. El día de Pentecostés, Pedro predicó un poderosísimo sermón a miles de judíos. Está claro que los que fueron responsables de la muerte de Jesús estaban por ahí, estaban presentes en ese sermón. Porque Pedro dijo, a este lo habéis tomado por manos de inicuos, lo habéis crucificado y lo habéis matado. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Luego se nos dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ojo, Dios ha perdonado a millones de personas por millones de ofensas, pero Él nunca ha perdonado a nadie que no se haya arrepentido. El perdón es una declaración que el asunto ha sido resuelto, pero si la persona no está arrepentida, entonces el problema no se ha resuelto. Perdonar a la persona que no se ha arrepentido no ayuda a lidiar con su comportamiento y a estar bien con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer en una situación en la que no hay arrepentimiento? ¿Cómo vamos a lidiar con las emociones negativas que sentimos hacia esa persona? Si es el caso que es un ofensor que no se arrepiente, bueno, debemos amar a esa persona incondicionalmente, porque el amor no está condicionado al arrepentimiento.
El amor es diferente al perdón. Dios ama a los injustos así como a los justos. Él derrama sus bendiciones sobre ellos diariamente. Y Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Es decir, el amor no es un sentimiento. Sé que no es muy fácil sentir sentimientos agradables hacia nuestros enemigos, pero el amor es acción. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. No puedes evitar el hecho de que tus pensamientos iniciales hacia tus enemigos son de hostilidad, pero comienza a amarlos, a bendecirlos, a orar por ellos y encontrarás que incluso tus sentimientos hacia ellos cambiarán. Pablo dijo algo similar. No paguéis a nadie mal por mal, no venguéis vosotros mismos. Si vuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tienes un enemigo que no se ha arrepentido de su comportamiento, solo ámalo. Si bien no se puede perdonar a quien no quiere ser perdonado, lo único que te queda es amarlos y tratarlos con amabilidad. Número 4. Cancelar la deuda. Muchos tropiezan en este punto, piensan que el perdón es un sentimiento, es decir, dicen no tengo ganas de perdonar, o soy impotente para perdonar, o voy a sentirme un hipócrita si lo hago. El perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Es la decisión de nunca volver a plantear el asunto que te ha ofendido. Cuando elegimos hacer esto, entonces nuestros sentimientos eventualmente se alinearán con la decisión que hemos tomado. Número 5. Cambio. A menudo las personas que se han sentido ofendidas dicen, perdono, pero no olvido. Olvidar una ofensa no es automático. Dios no borra sobrenaturalmente una parte de nuestra memoria cada vez que perdonamos una ofensa. Toma su tiempo. Hemos visto que si una persona peca contra nosotros y se arrepiente, debemos perdonar a esa persona por más difícil que nos resulte. Pero la Biblia también habla del arrepentido dando frutos de arrepentimiento. Si bien es cierto que debemos perdonar inmediatamente cuando una persona se arrepiente, es difícil olvidar lo que ha hecho hasta que veamos los frutos de ese arrepentimiento. Y a veces ese fruto tarda en crecer. El ofendido está obligado a perdonar. El ofensor debe ayudar al ofendido a olvidar, cambiando su comportamiento destructivo. Cuando esto no sucede, puede ser necesario que la parte ofendida ponga cierta distancia entre él y el ofensor en aras de su propia paz y protección. Recuerda lo que la Biblia dice, guarda tu corazón. Aquellos que no logran lidiar con sus heridas parecen estar encerrados en el pasado, incapaces de progresar, y para ellos el pasado dicta el presente. Pero aquellos que perdonan y olvidan experimentan la gracia de Dios, viven en el presente y disfrutan de sus frutos y bendiciones. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete y no te olvides de presionar la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos más contenido. Vamos a seguir desarrollando más capítulos de esta serie, así que te veo en el siguiente video. Dios te bendiga. Chao.